Diría lo siguiente, ya que tenemos la suerte de que esté el doctor Castro, quizás el mayor analista internacional de nuestro país y de algunos otros también, desde hace mucho tiempo, el estudio de la interrelación entre naciones y la situación del mundo. Bueno, aquí tenemos una novedad, Milei. Así es, así es. Es una novedad de enorme importancia, con un significado todavía mayor desde el punto de vista internacional que en lo inmediato interno. A pesar de que en términos de la economía y de la sociedad argentina, yo creo que el fenómeno Javier Milei tiene una importancia muy, muy destacada. Contanos, por favor. Él creo que ha logrado acertar en lo esencial. Ha identificado como principal problema de la Argentina el hecho de que experimenta una tasa de inflación de 2 dígitos mensual. Y esto es lo que hace que la situación social, política y económica del país esté relacionada en forma directa con el control o al contrario, la fuga inmediata de todo lo que se refiere al fenómeno inflacionario en el país. Pues un diagnóstico muy acertado, entonces. Ha acertado en lo esencial, esto es lo más importante. En lo que ha ocurrido en los primeros 2 meses de gobierno es un logro importante, en el sentido de que en los 2 primeros meses de gobierno la Argentina ha tenido un déficit cero, después de que haber experimentado en los meses de noviembre y diciembre del año pasado una tasa de inflación mensual de más de 25%. Que estaba claramente en un camino de espiralización, esto es que nos llevaba directamente a un proceso hiperinflacionario. Bueno, pues, ¿y de qué manera se observa el fenómeno argentino de este momento? Bueno, porque puede hacerse de diversas maneras. Bueno, pero la Argentina es un país relevante en América del Sur. Sí. Es el segundo país más relevante en América del Sur después de Brasil. Y tiene al mismo tiempo la tasa de inflación más elevada del mundo. Al mismo tiempo es un país que tiene un signo de interrogación sobre su destino en términos internacionales que para en gran parte del sistema mundial sigue siendo una interrogación que no han podido responder, porque la Argentina ha sido y es un país que tiene enormes recursos materiales y humanos. Sí. Y al mismo tiempo es, en términos de una nación, es un fracaso y una frustración histórica. Asombroso fracaso. Exactamente. Siempre va a ser mañana. Ahí viene el futuro, pero no llega nunca. No, bueno, pero lo que ha llegado es una situación de frustración nacional de enorme envergadura. Y esto es lo que en cierta forma llama la atención en el mundo, porque se contradice con el hecho de que la Argentina tiene enormes recursos, no solo naturales, sino fundamentalmente humanos. Es un país privilegiado desde el punto de vista de la riqueza de su material humano. ¿Por qué lo decís? Tiene que ver con la historia del país, en el sentido de que es un país que se ha construido como nación sobre la base de una inmensa masa de inmigración europea. Entre el primer censo de Sarmiento, 1869, y 1930, la Argentina tenía en 1869 tenía una población de 1.500.000 habitantes. Luego, en los siguientes 30 años, ingresaron al país más de 3 millones de inmigrantes europeos. No hay país en el mundo donde haya una proporción tan elevada entre la población originaria y la población de inmigrantes europeos, más que por Estados Unidos. ¿Más que en los Estados Unidos? Más que en los Estados Unidos. Este es el asunto de especial importancia a tomar en cuenta. La Argentina es una nación nueva.
una nación nueva surgida de la inmigración. La inmigración ha sido construida como país y como nación sobre la base de 4 inmigrantes europeos por cada argentino originario. Esto le da su particularidad en el sentido de que los argentinos como nación y como pueblo no tienen la forma de lograr su identidad nacional mirándose al pasado, porque ese pasado común no existe. Eso está claro, y es para ponerse a pensar bastante. Exactamente, eso obliga a pensar. 4 por cada... 4 inmigrantes europeos por cada argentino originario, 4-1. ¿Y cómo eran los argentinos originarios? Los argentinos originarios, primer censo de Domingo Faustino Sarmiento, en un 80% no sabían leer ni escribir, ni tenían ni oficio ni profesión conocida. Había una sola ciudad que tenía más de 20.000 habitantes, que era Buenos Aires, y luego las capitales de provincia ninguna llegaba a los 20.000 habitantes. En este país, que era un inmenso desierto, un inmenso espacio vacío, donde no existía una civilización previa de carácter indígena, a diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, en México o lo que sucedía en Perú o en Ecuador, en la Argentina lo que había era un inmenso espacio vacío que fue cubierto a través de la inmigración europea, y la estructura fue la base de la estructura que construyó la nación fueron los ferrocarriles británicos. Esto es lo que hace que la Argentina... Bueno, ¿podés explicar ese aspecto? Bueno, se puede explicar con simplemente una referencia numérica. En 1869 sí, había 30 kilómetros de ferrocarriles en el país. 30 años después, superaban los 35.000 kilómetros de recorrido los ferrocarriles en Argentina. Y estaban unidos todas las capitales de provincias con la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires era el puerto de Buenos Aires. De ahí salía la producción agroalimentaria de la Argentina, que fue una construcción, un subproducto de la producción de los ferrocarriles. Si no fuera por el sistema de ferrocarriles británicos, no habría forma de llevar la producción agroalimentaria al puerto de Buenos Aires. Y por lo tanto, la Argentina no tendría importancia para su época en el sistema internacional. Esto fue lo que ocurrió, y ocurrió en un periodo histórico muy breve, no más de 30 años. Ciertamente, pero al mismo tiempo hubo una corriente ideológica opositora al diseño espectacular de la red ferroviaria que montaron los británicos. Exactamente, pero eso recién aparece en la década del 30, sobre todo a través de la obra de 2 figuras del nacionalismo argentino muy importantes. ¿Quiénes? Que fueron los hermanos Irasusta. Los hermanos Irasusta. Los hermanos Irasusta, que eran enterrianos, desarrollaron una tarea de investigación que por primera vez en la historia argentina identificó como un adversario de la nación a los capitales británicos. Antes, en la época, por ejemplo, de Irigoyen y del orden conservador, la Argentina tenía como único antagonista en el sistema internacional del hemisferio americano a los Estados Unidos. Gran Bretaña de ninguna manera era considerada un adversario del país. Esto recién ocurre en la década del 30. Y lleva, en definitiva, es uno de los componentes fundamentales que va a llevar después al surgimiento del fenómeno del peronismo, que ocurre sobre todo a partir de la etapa final de la década del 30, cuando la Argentina comienza un proceso de industrialización extraordinariamente importante, encabezado y desarrollado por la dupla muy innovadora que fueron el gobierno del general Justo y del ministro de Hacienda, Federico Pinedo. Pues esa corriente que ponemos en cabeza de los hermanos Irasusta persiste, subsiste en mayor o menor medida, y en consecuencia ocurre que muchos de nuestros dones son pues imaginarios. La corriente persiste, lo que ha cambiado es el mundo. Y este es el dato que hay que tomar en cuenta, en el sentido de que comprendo. El sistema mundial
en esta etapa de la historia del mundo es completamente distinto al que la Argentina conoció al finales de la década del 30, fines de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo es fundamentalmente distinto al que el país experimentó y el mundo experimentó cuando se produce la caída de la Unión Soviética en 1991. Y los Estados Unidos se transforma en la única superpotencia mundial. De ese modo, el problema del antinorteamericanismo desaparece de la agenda argentina y desaparece de la agenda mundial por el hecho evidente de que la unipolaridad estratégica es el signo de la época bajo la denominación de los Estados Unidos. Una cortina nos permite ver que China juega fuertemente hoy en día. Absolutamente, absolutamente. La República Popular... Es decir, ya no es la única potencia. No, pero en este momento hay dos superpotencias en el sistema mundial. Una es Estados Unidos, la otra es la República Popular China. No solo la segunda economía del mundo, sino que además está llevando un proceso de transformación interna de enorme envergadura que transforma el sistema capitalista global en un fenómeno esencialmente asiático, con epicentro en la República Popular. Esto hace que la tendencia histórica lleve a que el eje del proceso de acumulación capitalista en esta etapa de la historia se traslade de Occidente a Oriente, del hemisferio americano y Europa al Asia y encabezada Asia por la República Popular China. Ese proceso que para nada es sencillo, si la larga marcha de Mao, etcétera, etcétera, hasta el capitalismo de la República Socialista China, eso es una transformación realmente asombrosa. Es asombrosa, efectivamente. La historia china es una suerte de milagro en marcha. Pero hay solo una comparación posible con lo que está realizando China, que es lo que sucedió con los Estados Unidos. Alexis de Tocqueville dice que Estados Unidos no es el futuro del mundo, sino el país del mundo donde el futuro llega primero. El asunto es este. Qué atractiva idea. La capacidad de creación, de acontecimientos, la riqueza de innovación de los Estados Unidos solo es comparable en este momento mundial con un país en el mundo, que es la República Popular China. Es verdad, la República Popular China, pero digamos, la enorme civilización norteamericana, así es, que lo es, que puede abarcar desde la ciencia más sofisticada hasta la producción de alimentos a la cabeza del mundo. Es también una civilización guerrera. No lo es aparentemente la República Popular China. No, pero curiosamente o significativamente, la República Popular China aparece en la historia del mundo enfrentándose militarmente a los Estados Unidos. Es en la Guerra de Corea. Claro. La República Popular China se funda por iniciativa de Mao Zedong el 1 de octubre de 1949. Menos de un año después de la fundación de la República Popular, está la República Popular en guerra abierta con los Estados Unidos en la península de Corea. De modo que su inserción en el mundo es una inserción donde demuestra ante todo su enorme capacidad de combate y la voluntad y la decisión que tiene su pueblo y su sistema político de no ceder a ninguno de los desafíos que se le presentan en términos militares, ni siquiera el de los Estados Unidos. Un buen punto para descansar un segundo deliciosamente y cruzar el Río de la Plata con buquebús. Son segundos y...
El doctor Castro nos dice que China, segunda potencia del mundo, no es una nación guerrera. Los Estados Unidos sí lo es históricamente, pero que tampoco rehúsa la posibilidad de enfrentar a sus enemigos, ¿no? Así es. Sobre todo cuando considera que está en juego aquello que estima que son sus intereses vitales. Por eso es que hay una situación extremadamente riesgosa en la relación entre Estados Unidos y China, que no es en términos económicos ni en términos culturales, sino que se refiere estrictamente a una parte del territorio y de la nación china que los Estados Unidos insisten, sobre todo en los momentos de debilidad interna, en tener una actitud provocativa, que es Taiwán. Taiwán es la única posibilidad efectiva que existe de un choque bélico directo entre la República Popular China y los Estados Unidos. ¿Por qué se produce? ¿Qué es Taiwán? Taiwán es una isla habitada por 22 millones de personas, situada en la costa, en las afueras del territorio nacional de China, que queda en el momento en que los nacionalistas del Kuomintang pierden la guerra civil frente a las fuerzas del Partido Comunista lideradas por Mao Zedong en 1949, se trasladan los restos que le quedan de su poder militar, lo trasladan de la China continental a la isla de Taiwán. Taiwán sobrevive porque casi de inmediato estalla la guerra de Corea. Y por lo tanto Estados Unidos considera, en ese momento en que estalla la guerra de Corea, con el enfrentamiento directo entre las fuerzas chinas y el ejército norteamericano, considera que Taiwán es parte de sus intereses estratégicos en el sistema mundial. Y a partir de ese momento, la situación se torna crecientemente crítica entre Estados Unidos y China sobre Taiwán, hasta que llega el momento del viaje, una de las iniciativas geopolíticas más extraordinarias que ha tenido la historia del sistema mundial, que es el viaje de Kissinger, y precedido al viaje del presidente Richard Nixon, que a entrevistarse con Mao Zedong en ocasión del enfrentamiento geopolítico que llevaban adelante Rusia, esto es la Unión Soviética, con la República Popular China. La llegada de Estados Unidos a la cabeza de su secretario de Estado Kissinger debilita entonces a la URSS. Logran, en ese momento era plena Guerra Fría, y por lo tanto la Guerra Fría es un sistema de poder de carácter bipolar, en el cual las dos superpotencias de la época, que eran Estados Unidos por un lado y la Unión Soviética por el otro, dirimían sus diferencias por todos los medios salvo el choque militar directo, debido al hecho de que las dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, eran potencias nucleares. Esto quiere decir que la Guerra Fría era esencialmente el choque de dos superpotencias. Lo que hace Kissinger y Richard Nixon es transformar el juego de dos en un juego de tres. Ingresa un jugador nuevo. Un jugador nuevo. Y por lo tanto cambia la historia del mundo. ¿Qué opina de Kissinger? ¿Qué opinas? Yo creo que es una de las figuras más importantes del pensamiento estratégico de todas las épocas. De todas las épocas. De todas las épocas. Es una figura trascendente, no solo en la historia de Estados Unidos, sino en la historia del pensamiento político estratégico mundial. No se puede comprender el sistema mundial como sistema de poder sin pasar por el pensamiento y la obra de Henry Kissinger. Bueno, pues uno de los hombres que importan a la humanidad, simplemente. Exactamente. Por supuesto que hay múltiples críticas hacia Kissinger que tienen que ver con el hecho del protagonismo de Kissinger en la Guerra Fría. Y por lo tanto, las consecuencias de la Guerra Fría fueron un choque
en donde lo que estuvo en juego era un enfrentamiento entre las dos superpotencias de la época, Estados Unidos y la Unión Soviética, donde lo único que se ahorraron en el choque de las dos potencias, o superpotencias, fue un choque bélico directo para evitar el conflicto nuclear. Todo lo demás se hizo. Y en los casos de la intervención soviética en distintos países de Europa Oriental, en el transcurso de la Guerra Fría, es una evidencia. Y frente a eso, no hubo una intervención de los Estados Unidos, precisamente porque Estados Unidos, en el caso de Checoslovaquia, Alemania del Este, Hungría, prefirió abstenerse de participar en ese conflicto entre la Unión Soviética y uno de sus vasallos, para evitar precisamente la posibilidad, dejar de lado la posibilidad de un choque bélico directo de carácter nuclear entre las dos superpotencias. Bien, en cierto modo entonces pensaba con un poco de sal grueso, que Ucrania es a Rusia como Taiwán a China, en cierto modo, ¿no? Una reivindicación propia que necesita recuperar o que quiere recuperar. Sí. Yo creo que la guerra de Ucrania es inseparable del fenómeno Vladimir Putin. Y Vladimir Putin es una parte fundamental de la historia rusa a partir de la caída de la Unión Soviética en 1991. Este es un punto de especial importancia a desarrollar o precisar. Lo entiendo. Porque alrededor de esto se logra comprender la lógica fundamental que tiene el conflicto de Ucrania, la guerra de Ucrania. El punto que conviene precisar, Mario, es el siguiente. En 1991 cae la Unión Soviética por implosión, esto es, por una explosión interna. La magnitud, la intensidad de esta detonación, que fue el fin del sistema soviético, tuvo un doble efecto. Por un lado cayó el régimen fundado por Lenin 74 años atrás, la Unión Soviética. Pero por el otro, el efecto destructivo de la caída de la Unión Soviética fue tan enorme que cayó también el Estado ruso, que había sido fundado por los Romanov en 1604 y que tenía Rusia más de 1000 años de historia. El resultado es que se produjo en el espacio eurasiático, Europa Oriental y Rusia, un inmenso vacío geopolítico. Y en ese momento... Pero pues, entonces se presenta rápidamente la necesidad de preservar Rusia, aunque haya caído la Unión Soviética. Exactamente, es esto lo que ha ocurrido. Porque en ese momento lo que hace Estados Unidos, al encontrarse ante este enorme vacío geopolítico que ocasiona la autodestrucción de la Unión Soviética y la caída del Estado ruso, las dos cosas una, lo que hace Estados Unidos es, dejando de lado, como era absolutamente esperable, dejando de lado las promesas para terminar con la Guerra Fría, lo que hizo Estados Unidos fue avanzar a través de la OTAN hasta la frontera rusa, incluyendo, y este es el punto crítico, especialmente crítico del conflicto, con Ucrania, incluyendo a Ucrania. Esto es lo que Kissinger en su momento y George Kennan, prácticamente en los mismos términos, consideraron el error estratégico, geopolítico más grande de los Estados Unidos en toda su historia. ¿Cuál? El haber llevado la frontera de la OTAN a la frontera de Ucrania, que para Rusia, que estaba en pleno proceso de reconstrucción de sus estructuras estatales y de su poderío como nación, tocaba un nervio esencial. Era un elemento absolutamente central. Esto es lo que en su momento le planteó en forma repetida Vladimir Putin al propio Estados Unidos, en el sentido de que no podía aceptar, en términos de los intereses nacionales vitales
de Rusia que la frontera de la OTAN con armas nucleares estuviera en la frontera entre Ucrania y Rusia. Es ahí donde estalla este conflicto que adquiere características bélicas cuando decide finalmente Rusia, con Vladimir Putin a la cabeza, lanzar este ataque preventivo que fue la invasión de Ucrania por Rusia en febrero de 2022. Una guerra que se prolonga. Una guerra que se prolonga, pero que ha llegado a un punto de inflexión. A ver. Ese punto de inflexión está muy probablemente situado este mismo año 2024. ¿De qué manera? Lo siguiente que hay que tomar en cuenta, Mario, es esto. Lo esencial se ha decidido en Ucrania en el campo de batalla. En junio del año pasado, el régimen ucraniano de Volodymyr Zelensky, respaldado, armado, subvencionado por los Estados Unidos y la OTAN, intentó una contraofensiva contra las fuerzas rusas en la zona este y sur de Ucrania, que son las zonas de población mayoritariamente rusa. Sí, se habla ruso. Se habla ruso, son rusos. La historia de Rusia y Ucrania común tiene más de 1000 años de antigüedad. Sin duda. Entonces, lo que sucedió en ese momento fue que las fuerzas rusas habían duplicado, estábamos hablando de junio del año pasado, duplicado el número de elementos militares en el territorio ucraniano. Putin invade Ucrania con un contingente militar de unos 140.000 hombres. A partir de la previsible, ampliamente previsible, contraofensiva ucraniana, lleva el total de las fuerzas rusas a Ucrania, los lleva a más de 300.000 hombres. Y crea un sistema defensivo en el corazón del territorio que en este momento ha anexado de Ucrania, ha anexado Rusia, porque es el de población mayoritariamente rusa. Más de 80% de la población de esas regiones del sur y el este de Ucrania son de lengua y de formación rusa. Son rusos. Lo que ha hecho es que